Historias de la economía. Episodio 103. Orígenes y trifulcas tras la jornada laboral de 8 horas. Mucho se debate en los últimos tiempos sobre si la jornada laboral de 40 horas semanales, repartidos en 5 días, se adecúa al estilo de vida de la sociedad actual. Lo que no deja lugar a dudas es el tiempo que lleva implantada en nuestro país, más de 100 años. Los inicios de esta rutina laboral están en la que muchos definen como la huelga más exitosa hasta la fecha en la mejora de los derechos de los trabajadores. El título no es para menos. De ella salió la primera ley de Europa en fijar el máximo legal de horas de trabajo diarias en 8, aunque para ser justos con la historia, varios siglos atrás y también en España, ya se había realizado el primer acercamiento a la reducción de jornada mediante un decreto firmado por el mismísimo Felipe II. En febrero de 1919 tuvo lugar una huelga en Barcelona que paralizó la ciudad y la industria catalana durante 44 días y que cambió la historia del país. Se inició en la Barcelona Traction Light and Power Company, una eléctrica de origen anglo-canadiense que en España operaba a través de la sociedad Riesgos y Fuerzas del Ebro. El nombre tan engorroso quedó reducido a la canadiense, como se la conocería comúnmente en las calles. Al frente del movimiento estaba la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, sindicato en auge en aquellos años, que dirigió no solo los paros sino también las repetidas acciones de insumisión civil que ayudarían a sentar las bases de la jornada laboral hoy vigente. Pero vayamos por partes. ¿A qué se debió la huelga? El germen está en la bajada de sueldo que afectó a parte del personal de oficina de la compañía después de que se les pasara de temporales a fijos. La buena nueva del cambio de contrato quedó empañada por la rebaja salarial, comunicada el 2 de febrero. 8 de los afectados, que eran miembros de la CNT, iniciaron la protesta y fueron despedidos por la empresa, lo que terminó de caldear el ambiente al ver también coartada su libertad de sindicación. El 5 de febrero, los trabajadores del Departamento de Facturación se sumaron al paro para exigir la readmisión de los despedidos y elevaron la queja hasta hacerla llegar incluso al alcalde Antonio Martínez Domingo. También fueron despedidos y el guión se repitió. Trabajadores de más sectores se unieron al movimiento y llegó un punto de no retorno. Para el 8 de febrero ya casi la totalidad de la plantilla estaba en huelga e incluso el paro se extendió a otras empresas como la Energía Eléctrica de Cataluña. Los trabajadores de la canadiense conocían su poder y lo utilizaron. De la compañía dependía el suministro eléctrico de otras muchas industrias que se vieron forzadas a parar la producción. Con la sartén por el mango, los huelguistas expusieron a la empresa varias condiciones para reanudar la actividad, entre ellas la readmisión de los despedidos o una subida salarial, y todo sin represalias. La respuesta de la empresa llegó 2 días después a través de un comunicado en el que solo denunciaba el oportunismo político de los sindicatos. La situación se recrudeció en pocos días, aunque el 12 de febrero se documentó uno de los capítulos más terribles de la protesta, el asesinato de un cobrador que se negó a secundar el paro. El suceso, sin embargo, no significó el final de la huelga. Los trabajadores de todos los ámbitos empezaron a ver margen para conseguir una mejora de las condiciones y el día 17 se sumaron las empresas del textil. Para el 21, la huelga ya afectaba a todo el sector eléctrico y el 27 se había extendido también a las compañías de agua y gas. La industria catalana, casi en su totalidad, estaba paralizada y por lo tanto lo estaba también la ciudad. Los intentos del gobierno del momento, que dirigía Alberto Figueroa y Torres, conde de Romanones, y de la alcaldía por restablecer los servicios, no llegaron a buen puerto. Las exigencias de los obreros se apilaban. Como lo hacían las amenazas desde los despachos, quienes no volvieran a trabajar el 6 de marzo serían despedidos. De nuevo la amenaza tuvo el efecto contrario. El 7 de marzo se unió el sector ferroviario y el 12 el paro ya era general,
pese a que miles de detenciones se acumulaban por entonces. Se dice que el castillo de Montjuïc llegó a contar con casi 3.000 presos. El 13 de marzo, el gobierno accedió a la negociación, todo esto bajo un estado de guerra decretado y la censura de la prensa vigente. Entre los días 15 y 16 de marzo se cerró un acuerdo por el que se ponía final al conflicto. Se restablecía la libertad para los presos sociales, se readmitía en sus puestos de trabajo a todos los huelguistas con mejora salarial incluida y el pago de la mitad del mes que duró la huelga, y se estableció la jornada laboral máxima diaria de 8 horas. Fue aceptado el 19 de marzo y la huelga de la canadiense se dio por exitosa. Sin embargo, la revuelta social no acabaría ahí. El incumplimiento por parte del gobierno con la liberación de los presos provocó que el 24 de marzo se volviera a declarar una huelga general en Cataluña. Pero esta vez se encontró con una reacción más severa por parte de las autoridades, que desplegaron al ejército en las calles desde el minuto 1. Para apaciguar las aguas, el 2 de abril se concretó el decreto que impondría la jornada de 8 horas desde octubre, lo que convenció a muchos trabajadores para volver a sus puestos. El 14 de abril, este segundo paro general se dio por concluido. La huelga de la canadiense, pacífica en general, pero con 4 muertes a sus espaldas, convirtió a España en el primer país europeo en decretarla por ley. Sin embargo, las reivindicaciones no surgen de la nada, y una serie de hechos ocurridos con la revolución industrial como hilo conductor provocaron un efecto dominó que extendió la mejora de los derechos laborales por muchos puntos del planeta de forma casi simultánea. No es coincidencia que entre los años 1817 y 1919 las condiciones de los trabajadores mejoraran en varias ocasiones. En aquellos años, las jornadas de 12 horas eran la normalidad, especialmente en las fábricas. Diferentes anotaciones históricas adjudican la reducción de horas a Robert Owen, empresario galés del mundo textil, reciclado como abogado laboralista. Primero a 10 y luego a 8 tras pronunciar en 1817 una frase que trascendió la posteridad como suya: 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. Los ecos de aquel 888 se extendieron a otros sectores y beneficiaron a otros trabajadores. En pocas décadas se agolparon muchas reivindicaciones en diferentes partes del mundo, aunque Estados Unidos llevaba la voz cantante en muchas de ellas. En otras, destaca la creación en 1860 de la Liga de las 8 horas, un movimiento obrero que solicitaba que el domingo fuera día de descanso oficial y el recorte de jornada diaria para todos los trabajadores del gobierno estadounidense sin recorte salarial. Este repaso a la historia plantea una duda. Entonces, ¿no fue Henry Ford quien ideó la jornada de 8 horas? La acción de Owen en 1817 desmiente uno de los datos más extendidos cuando se habla de mejoras en los derechos de los obreros. La aportación del famoso empresario estadounidense del motor fue otra y ocurrió casi un siglo después. El padre de las cadenas de producción modernas hizo un 3x1. Decretó las 8 horas de manera oficial para todos sus trabajadores en 1916, 10 años después redujo la semana laboral a 5 días, mejorando el descanso dominical conquistado en 1880, y aplicó un aumento de salarios generalizado. Contra el pronóstico del resto de empresarios, que le trataban de loco, la productividad de sus fábricas mejoró notablemente con la reducción de jornada a 40 horas semanales distribuidas en 5 días que aún perdura. El otro dato que desmiente la cronología es el que apunta a España como el primer país en aprobar una ley universal con límite de 8 horas diarias de trabajo. El honor que le otorga al país la huelga de la canadiense fue a título europeo. A nivel internacional fue Rusia el país a la vanguardia en el tope de las jornadas 2 años antes de la revuelta catalana.
Tras la Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique instauró por ley en 1917 la jornada de 8 horas diarias y la semana de 48 horas, que correría como la pólvora entre los países industrializados, sentando las bases de una legislación internacional. Lo que sí provocó el movimiento de España fue el contagio inmediato a la vecina Francia, que el 23 de abril de 1919, y para evitar una huelga general, ratificó en el Senado la ley de las 8 horas y declaró el 1 de mayo como día festivo. La Organización Internacional del Trabajo, que nació aquel año, utilizó estas leyes como base para su primer convenio. Los trabajadores de Estados Unidos tuvieron que esperar aún unos años más, hasta 1940, para ser amparados por una ley que decretara las 40 horas semanales para todos. En otros países desarrollados aún tardaría más. En Australia se aplicó en 1948. Y a Canadá no llegó hasta los años 60. Y en otros nunca llegó a entrar en vigor, como Reino Unido como máximo ejemplo. Pero hay una joya oculta siglos atrás que hay que desvelar para ser justos con la evolución. La chispa del movimiento obrero de la canadiense o de los ocurridos antes en Rusia o América podría haber saltado incluso mucho antes. La historia guarda otro momento en el que España también se corona como pionera en la mejora de las condiciones de los trabajadores. Hay que remontarse al siglo XVI para encontrar el Edicto Real firmado por Felipe II, que establecía jornadas de 8 horas para los obreros que participaban en la construcción del Monasterio del Escorial. El texto de la Ley 6 de la Ordenanza de Instrucción de 1593 indica lo siguiente: todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del calor y permitirles el cuidar de su salud y su conservación sin que falten a sus deberes. Para los mineros, la jornada se reduciría a 7 horas. Además, estas condiciones se hicieron extensibles a las leyes de Indias que regulaban la situación de los indígenas americanos bajo control de la corona española. Quizás esta sí podría erigirse como la primera ley internacional. Este capítulo es obra de María Medinilla. La edición sonora y la selección musical ha corrido a cargo de Remo Vicario, mientras que la locución es cosa mía. Soy Carlos Reus. El Economista Podcast.